2. Al día siguiente, una lluvia negro cayó sobre la zona de Tokio. Las lluvias torrenciales empaparon todo el cuerpo de Rentaro y goteaba desde la parte inferior de la barbilla. Pensó en las temperaturas de 15 grados centígrados en julio y encontró difícil de creer el frío que hacía. Sin embargo, eso fue solo esperar. Cuando Rentaro levantó el rostro, vio un cielo oscuro, de color plomo. El día antes, la enorme estructura Varanium, el monolito, se había derrumbado. La gravedad de los efectos había quedado claro después de una noche pasó. En las noticias Rentaro observaba por la mañana, cuando se enteró de que el monolito se derrumbó, una gran cantidad de ceniza del monolito se había desplazado a la estratosfera y formó una nube espesa. Se bloqueó el sol y parecía que se quedaría en el cielo por encima de la zona de Tokio durante 3 días. El sonido del colapso del monolito se había oído incluso en el borde de Tokio, y las vibraciones desde el colapso se sienten en todo Japón, llegando incluso a Hakata y áreas de Hokkaido. La onda de choque de la caída se fue a mitad de camino en todo el mundo e incluso fue visto en el observatorio Tiempo en el Pico de Pique en Colorado, EU. En una escala global, hubo un aumento hectopascal 0,3 de la presión atmosférica medida. Sobre la base de los modelos recientes de observación meteorológica, las cenizas y arena de la monolito blanqueada se llevaron a norte por él. Se espera que los vientos del oeste y caer hasta el norte de Hokkaido. Incluso la lluvia negro que empapó el cuerpo de Rentaro en este momento era aparentemente de la ceniza y arena de colapso del monolito que había sido disuelto por la lluvia y ahora estaban cayendo hacia abajo. Desde el anuncio hecho por el gobierno, no había nada perjudicial en ella, pero no sabía si eso era la verdad o no. Por lo menos, él no trató de saciar su sed con ella. Aún más grave es que durante los próximos 3 días, el sol no mirara hacia afuera sobre la superficie de la tierra. Ya había un sombrío, el estado de ánimo derrotado se extiendan por las tropas oficial civil que habían sobrevivido al infierno de la noche anterior. Si al menos el tiempo cambió para mejor, sus estados de ánimo pueden ser cambiados así también, gracias a la secreción de serotonina en el cerebro, pero las suelas de sus botas estaban llenas de barro, y se sentía muy incómodo. Rentaro levantó la cabeza y miró a su alrededor. La zona de los alrededores era una amplia vasta llanura, y Promotores se extendió a cabo. Había una montaña en las inmediaciones de un terreno elevado con un lado cubierto de escombros, contando la historia de la intensidad de la batalla había sido entre el Gastrea y la Fuerza de Autodefensa. Rentaro caminaba donde la división de infantería del SDF había acampado. Él se intercaló entre bolsas para cadáveres, por alguna razón. Esta mañana, solo los promotores se reunió con el pretexto de la búsqueda de sobrevivientes y el rescate de aquellos en el campo base. Aquí, todo el mundo se había dado cuenta de que era solo un pretexto para ocultar la verdadera razón por la que estaban. Las instalaciones estaban visitando SDF fueron destruidos, y sus funcionarios fueron principalmente por ahí en un estado en el que no necesitaban el rescate. El hecho de que el ejército Aldebarán había inundado la retaguardia oficial civil significaba que el destino de la Fuerza de Autodefensa que había sido el protector delantero ya se ha decidido, pero aún así fue una sorpresa para verlo con sus propios ojos. Habían sido completamente eliminada por Aldebarán en primer lugar, después de todo. Ellos no pudieron llegar a un acuerdo con el Gastrea o tomar prisioneros de guerra, por lo que una vez que comenzaron a pelear, es inevitable que se convirtió en una guerra de exterminio. Gracias a eso, no había realmente cualquier persona en necesidad de rescate. Era razonable suponer que la mayoría de los que no estaban aquí se había convertido en Gastrea a sí mismos. Al parecer, el objetivo dado a Rentaro y los otros promotores era para recuperar los cadáveres antes de que se pudrieran y la propagación de enfermedades infecciosas graves, así como para enviar de vuelta a sus familias de las víctimas. Rentaro les dio las gracias en silencio mientras trataba de reunir muchas de las partes de los cadáveres que pudo y los puso en las bolsas de cadáveres uno por uno. Sin embargo, parte de su cerebro estaba todavía atrapado en preguntar por qué había sucedido. No había habido 2 batallas en Kanto ya. En la primera batalla de Kanto, la Fuerza de Autodefensa sufrió una derrota. En la segunda batalla de Kanto, la Fuerza de Autodefensa había ganado. Durante la segunda batalla de Kanto, la SDF había llegado con una estrategia para forzar el Gastrea y mantenerlos fuera, así que estaban seguros de que serían capaces de ganar la tercera batalla también. Era difícil creer que habían sido vencidos tan fácilmente esta vez. ¿Justo lo que era la diferencia entre la última batalla y este? Si no podían determinar la causa de la derrota de la Fuerza de Autodefensa, no había manera de que iba a encontrar las pistas necesarias para ayudar a derrotar a la Gastrea. Movido por el instinto que estaba cerca de convicción, Rentaro caminaba alrededor de los restos del campo de batalla en busca de su pista. En poco tiempo, se encontró con una cosa extraña tras otro. Un tanque se divide completamente en 2,
Desde el fuerte recorte en él, pensó que era probablemente de la lanza de luz. También estaban los que habían caído en los agujeros y no podía moverse. Echando un vistazo rápido alrededor, vio que había cañones autopropulsados y silos de misiles, que también se encontraban en la misma situación. Este fue probablemente el trabajo del modelo topogastreal lunar que Rentaro también había encontrado. Cavaban túneles hasta que estaban justo debajo de las armas de la fuerza principal y luego rasparon lejos en la tierra para hacer un agujero, induciendo el techo del túnel a ceder. No importa lo bueno que las orugas de los tanques estaban en carreteras en mal estado, lo hicieron no parece ser capaz de salir de las trampas profundas. Sentimientos de Rentaro habían superado el miedo y se habían convertido en admiración por su estrategia excelente. Con sus francotiradores, los topos siquiera habían derribado al general, y de Ikogado, frente a ojos de Rentaro. No importa cómo Rentaro miraba, que estaban siendo conducidos demasiado bien. Eran como una sola colonia de insectos. Cómo en el mundo estaban compartiendo información. En ese momento, sintió una punzada en su mente. Así es, yo había pensado en esta posibilidad antes. Si no recordaba mal, ese momento, pensó que parecían un banco de peces que se reunieron para parecerse a un pez gigante. De repente, en el fondo de su mente, esta imagen se superpuso con la imagen de Aldebarán en retirada con sus subordinados dando vueltas a su alrededor como un enjambre de mosquitos. Una bombilla brilló en la cabeza y Rentaro involuntariamente levantó la voz. ¿Podría ser lo que era? Si ese fuera el caso, entonces la capacidad real Aldebarán era. Hombre, esto es terrible. Hubo un chapoteo, y Rentaro volvió la cabeza para ver Taomaki Katahiri pie con una mirada sombría en su rostro. Su cabello rubio oscuro había conseguido más oscuro después de estar en la lluvia negro, y su cara, debajo de sus gafas de sol, era sombría. Rentaro hizo un sonido de acuerdo y se volvió a Taomaki. Hablando de eso, no le he dado las gracias por su ayuda todavía. ¿Lo que estás hablando? Con Kisara. Taomaki parecía entender y miró a su alrededor, diciendo, claro. Rentaro siguió la mirada de Taomaki y vio todos los promotores que se mueven lentamente, poniendo los cadáveres en las bolsas de cadáveres. Como promotor, Kisara debería haber sido llamado también para este trabajo, pero después de hablar con los de arriba sobre él, convencido Kisara a no ir, diciendo que no era algo que una chica debería estar haciendo. Kisara dar la batalla, pero Taomaki ayudó a Rentaro a tratar de convencer a ella, y que de alguna manera se estableció la materia sin incidentes. Kisara había dicho, que, ¿los dos? De mala gana, pero después de ver esta escena con partes del cuerpo humano esparcidos por todo el lugar, confirmó que su juicio era correcto. Taomaki se encogió de hombros. No es como lo hice por ti. Lo hice por ella. En ese momento, hubo un ruido de muy lejos que se divide el aire, y alzando sus caras. Rentaro había oído este ruido antes. Fue un rotor de helicóptero. Mirando en la dirección Taomaki estaba apuntando, vio un helicóptero del tamaño de un grano cada vez más grande y más grande. Rentaro vio el logotipo de la compañía de noticias en el lado del helicóptero y tiene una mala sensación. Mirando a su alrededor, vio que otros oficiales civiles también habían dejado de funcionar y se habían vuelto sus rostros hacia el cielo. El helicóptero pasó sobre la cabeza de Rentaro con un rugido que le daba ganas de taparse los oídos. No podía oír muy bien con el sonido de la lluvia y el rotor, pero una puerta corredera se abrió y un reportero gritó algo. Se podría predecir que el reportero estaba diciendo, en primer lugar, los seres humanos les gustaba noticias donde podían reírse de los errores de otros más de lo que le gusta noticias sobre otros haciendo cosas heroicas. Lo que hizo la organización que se ha optimizado para conseguir calificaciones tienen que decir a los funcionarios públicos que ni siquiera podía decir que han ganado una victoria fácil si estaban portando bien. Rentaro apretó los dientes. Maldita sea, ¿están aquí y nos desprecian públicamente? De repente, Rentaro fue sorprendido por una explosión en la oreja y un rugido que mueve hacia arriba al mismo tiempo. Que cubren las orejas y mirando a su lado, vio Taomaki mirando hacia arriba con el humo blanco que sube el cañón de su revólver Magnum. Rentaro entonces oyó el grito ronco del reportero en el helicóptero. Al parecer, la bala había impactado en el interior del helicóptero, y el helicóptero hizo un giro brusco y dio media vuelta. ¡Mierda! En las películas, pistolas podrían hacer estallar helicópteros militares, pero no funciona así en la vida real, supongo. Murmuró Taomaki. Estabas tratando de hacerlo estallar. Rentaro estaba sin habla por un momento, pero cuando se calmó su sorpresa, una sonrisa se puso de cara. Los funcionarios públicos que trabajan alrededor de ellos se rieron y vitorearon gratamente, y que poco a poco se hicieron más fuertes.
Rentaro se dio cuenta de que el estado de ánimo estancada que había estado en el campo de batalla había sido impulsado por un momento, y miró con asombro al promotor Tamaki Katahiri. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.